15 minutos, hablemos de educación. El último informe Education at Glance de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE reveló que solo un 16% de los estudiantes universitarios chilenos, 16%, consigue terminar su carrera en los plazos, o sea, en la duración formal de la carrera. Esto representa la tasa más baja de todos los países con datos disponibles en esta materia. Para profundizar en las razones de esta realidad, el impacto, lo que significa y lo que habría que analizar en este panorama, nos acompaña Pablo Larraín. Él es vicerrector académico de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Muy bien, Juan. Perdón. Muy buenos días y muy interesado en poder aportar en este importante tema. Sí, Juan, este estudio de la OCDE ha sido dado a conocer, es un informe que se llama Panorama de la Educación y analiza todo el espectro educacional de los 36 países miembros. Solo en una veintena de ellos hay datos disponibles, entre ellos Chile. Y Chile tiene la tasa más baja de egresos en su tiempo. ¿Qué análisis hace y cuál es el principal concepto que rescatas del resultado de este estudio? A ver, lo primero yo creo que es muy importante estar en la OCDE, es muy importante que tengamos datos. Estos datos nosotros los conocemos, nosotros sabemos que uno de los grandes desafíos del sistema de educación superior es este. Y creo que también es una gran oportunidad ahora que la OCDE los publica de poder concentrar nuestra atención en cómo solucionar este problema. Sabemos que esto también lleva a otra conversación muy importante que es el financiamiento. Pero yo espero que esta sea una oportunidad en que podamos conversar sobre cómo solucionar y cómo avanzar en este aspecto. Y el segundo aspecto también, del punto de vista optimista, hay que pensar que Chile está en un proceso de transición y que tuvimos un gran crecimiento en educación superior. Tenemos 1.200 millones de jóvenes que hoy tienen la oportunidad de estudiar y el desafío en que hemos estado trabajando en los últimos años es cómo mejorar esta educación superior que se masificó y que tiene y ofrece oportunidades a muchos de nuestros jóvenes. Por lo tanto, creo que estos datos son una gran oportunidad para mejorar. Sí. La tasa promedio de egreso dentro del plazo de una carrera en la OCDE es 40%. El 40% de los estudiantes OCDE en promedio terminan su carrera cuando corresponde. Acá solo el 16%. ¿Cuál será el principal factor, crees tú? A ver, yo creo que aquí hay dos elementos. Uno que creo que es de mediano o largo plazo y otro que podemos trabajar más en el corto plazo. El primero es, por supuesto, que tenemos que mirar nuestra educación escolar, preescolar, primaria y secundaria. Cuando uno mira los rankings internacionales en cómo están nuestros estudiantes a nivel escolar, no están muy bien, tampoco estamos bien. Por lo tanto, sería extraño pensar que si nuestros jóvenes que egresan de la enseñanza escolar no vienen bien preparados, se demoren poco en la enseñanza universitaria. Sería incluso, diría yo, sospechoso. Hay que pensar también que nosotros como... Hablaría mal incluso de las universidades. Que nosotros como universidades tenemos una responsabilidad frente al país y es asegurar que las personas han aprendido ciertos conocimientos y ciertas habilidades. Por lo tanto, lo primero, y yo creo que es un desafío país enorme, se ha trabajado, pero creo que falta mucho, es que tenemos que trabajar en mejorar nuestra enseñanza escolar. Y ahí creo que el foco debe estar puesto en nuestros profesores. Tenemos que como país, y esto yo creo que es un tema país, un tema de toda la sociedad, valorar, reconocer, prestigiar la carrera de profesor. Y eso debe seguir mejorando nuestra formación escolar y eso debe entonces permitir que los estudiantes lleguen con mejor preparación a la universidad. Sí, es solamente, bueno, estos son multifactoriales los problemas, pero ¿es el más poderoso factor el cómo llegan nuestros estudiantes a la educación superior o también está el factor vocacional? Correcto. Porque me imagino yo que también parte de las demoras son porque hay procesos, ¿verdad?, de maduración, de que los alumnos muchas veces en el camino experimentan cambios, toman otras decisiones, o problemáticas económicas, factor vulnerabilidad, en fin, son un montón de factores. Claro, como yo decía, a esto hay que enfrentarlo en tema de mediano a largo plazo, que es nuestra educación escolar, y el otro aspecto es de más corto plazo eventualmente, que es cómo trabajamos con estos estudiantes, que hoy día, como lo decía, es un grupo diverso, heterogéneo, que tiene una serie de desafíos. Muchos de ellos tienen que trabajar, muchos de ellos tienen alta vulnerabilidad e insisto, creo que esa es una gran noticia porque hemos entregado y estamos entregando oportunidades a esos estudiantes. A modo de dar elementos, digamos, nosotros en nuestra universidad acabamos de instalar un sistema de alertas académicas. Nosotros al terminar el primer semestre vemos cómo le ha ido a nuestros 25.000 estudiantes y aquellos que tienen resultados bajo 4 o malos rendimientos los alertamos.
Les mandamos información, nos reunimos con ellos y trabajamos con ellos los aspectos de por qué están fallando. Uno de los más importantes, tú lo mencionabas, es el aspecto vocacional. El segundo más importante es cómo estudian. Los estudiantes, cuando entran a la universidad cambian, y a la educación superior, tienen que cambiar su metodología de estudio. Y nosotros vemos entonces que el primer año es crucial. Y creo que nosotros como universidades tenemos que seguir reforzando los programas para identificar, diagnosticar y en base a eso diseñar estrategias de acompañamiento personal, de desarrollo personal, de enseñar a estudiar, de identificar vocaciones. Entonces, a eso me refiero con un aspecto más de corto plazo. Quiero hacerme cargo también del tema vocacional. Yo creo que como país tenemos que mirar las estructuras curriculares de nuestros programas. Nosotros en nuestra universidad, por ejemplo, tenemos un programa College que una de sus ventajas es que no hace necesario que los estudiantes a los 18 años decidan qué quieren ser en su vida, sino que entran a áreas, ciencia natural y matemáticas, ciencias sociales y humanidades, y tienen 4 años para explorar cuál va a ser la carrera a la que luego quieren articular. Creo que eso también es un aspecto a mirar. El tema vocacional es de tremenda importancia. Sí. Desgraciadamente los recursos son escasos y ingresar a esos sistemas también implica una inversión mayor, porque para la familia va a ser, no sé, o para ese alumno estar 2, 3 años, 4 años en la exploración general para recién comenzar la carrera definitiva de ahí en adelante, con menos duración que un pregrado completo, pero también implica más costo. Yo ¿no? creo que nosotros lo hemos trabajado mucho. Yo justamente la semana pasada estuve mirando experiencia en el Reino Unido. Lo que nosotros tenemos que buscar son estructuras curriculares más flexibles y con etapas intermedias más acotadas, es decir, que el primer título no se entregue a los 6 años, sino que eventualmente a los 4. Un estudiante con una licenciatura debiese poder ir al mundo laboral, puede ser perfectamente contratado. En otros países muchas personas van al mundo laboral con una licenciatura, que es lo que se obtiene a los 4 años. Aquí en Chile tenemos una mirada muy influenciada por el tipo de sociedad que tenemos, en que lo importante es el título profesional. Por lo tanto, uno podría pensar en el largo plazo en diseños que se obtenga un bachillerato, una licenciatura en 4 años, la persona vaya al mundo laboral, pueda volver luego a hacer un posgrado o a completar y obtener un título profesional. El problema es que el bachillerato acá en Chile no sirve para nada, digamos, en el aspecto laboral. Le habla un bachiller, sí, y que suena súper potente. Digo, es un tremendo nombre, pero el cartón de bachiller no lo pesca nadie. Digamos. La conversación, por eso creo que es muy profunda, y por eso cuando se habla que las carreras en Chile son muy largas, es porque aquí solo se está mirando al título profesional, que cuando vamos a ver afuera, en otros países dura exactamente lo mismo, con la diferencia que las personas tienen etapas intermedias. Por lo tanto, yo estoy convencido que un bachiller, un licenciado, tiene habilidades para desempeñarse en el mundo laboral perfectamente. Al menos para insertarse, comenzar. Y tal vez que eso mismo le permita, ¿verdad?, tener sus recursos para poder seguir perfeccionándose. Tenemos que pensar que hoy día que las personas viven más y con lo que nosotros vemos en nuestros jóvenes que están constantemente cambiando su trayectoria profesional, tenemos que pensar que la enseñanza de educación superior tiene que ser mucho más flexible y durante toda la vida. Tiene que ser por etapas, tener posibilidades de buscar nuevos caminos. Pero sin duda que esto requiere un cambio cultural. Al final es cultural. Y eso toma mucho tiempo. Juan, tú decías que habías estado revisando algunos antecedentes del Reino Unido. Me gustaría que nos contaras más un poco de la experiencia del Reino Unido, porque en base al tema del estudio, el Reino Unido es el que tiene la más alta tasa de éxito, ¿no? El 72% de sus alumnos se titula dentro de los plazos. ¿Qué elemento es el más destacable del sistema del Reino Unido que podríamos mirar con más atención? A ver, a mí no me cabe duda que esto hay que correlacionarlo con el sistema de enseñanza escolar. O sea, no tengo el número en mente, pero me consta que el Reino Unido está dentro de los más altos niveles de rendimiento en los test de PISA y ese tipo de test que miden el rendimiento escolar. Por lo tanto, ahí de nuevo ya parten más adelantados. Un buen cimiento. Luego, es un sistema, el sistema británico es mucho más, el sistema del Reino Unido es mucho más enfocado. Los estudiantes entran a bachilleratos por 3 años y terminan rápidamente. Acá algo que es muy técnico, pero que debo explicarlo. Acá en Chile, por lo mismo que hablábamos adelante, se confunde y se mezcla la entrega del bachillerato con el título profesional. El estudio que ustedes mencionan de la OCDE, lo que habla es de cuánto se demora en obtener el bachillerato.
Pero como en nuestro país el bachillerato no tiene gran valor, la licenciatura, los estudiantes lo obtienen junto con el título, postergan la obtención del bachillerato. Entonces hay un retraso un poco encubierto porque los estudiantes van tomando los ramos que les permiten obtener el título. Nosotros entregamos el título de licenciatura el mismo día que entregamos el título profesional. Sí. Y el sistema británico es como el que yo mencionaba recién, a los 3 años bachillerato. Y te entregan tu título. Y se entrega. Y luego la persona verá si se va a una habilitación profesional o si sigue un posgrado. Ellos son muy robustos, los magísteres. Entonces, esto que mencionaba yo de tener una educación por etapas, con muchos caminos y trayectorias distintas, se aplica bastante bien en el Reino Unido. ¿De qué depende que hiciéramos un cambio radical? Lo pregunto porque finalmente son conceptos que están establecidos así. Hoy día un bachillerato en Chile más bien da la impresión de que es un programa de nivelación, que es un programa de exploración, que no es una etapa muy relevante dentro de la preparación Yo superior. creo que, a ver, no quiero dejar de lado la conversación sobre lo que tenemos que hacer hoy. Lo que tenemos que hacer hoy es entender que tenemos un grupo de estudiantes muy heterogéneo. Apenas llegan a la universidad, nosotros lo hacemos, tenemos que diagnosticarlo. Nuestros estudiantes el 15 de enero de todos los años, los alumnos nuevos dan un diagnóstico. Algunos de ellos reciben nivelación durante enero y febrero. Y luego, en el primer año, tenemos que tener mecanismos de acompañamiento, tanto de inserción universitaria, aspectos psicológicos, psicosociales, como académicos. Eso es lo que tenemos que trabajar hoy. Me consta que en nuestra universidad y muchas lo están haciendo. Y eso es fundamental, porque tenemos una gran variedad de estudiantes. Y también sabemos que aquellos que sobrepasan el primer año mejoran bastante, por lo tanto es clave. Luego, el aspecto que estábamos conduciendo la conversación más curricular, si lo quieres, tenemos que cambiar la mentalidad y el bachillerato no es nivelación, la licenciatura no es nivelación. Lo que busca la formación universitaria es formar personas no solo en habilidades y en técnicas, sino que una formación general de conocimiento, integral. Hoy día lo que tenemos que enseñar a los estudiantes son habilidades superiores, capacidad crítica, pensamiento crítico, trabajo en equipo, y tenemos que enseñarles a aprender. Eso es una licenciatura, son las bases, los cimientos de futuras profesiones. Entonces, tenemos que entender el valor de esa formación. Y insisto, el estudio OCDE que estamos conversando en este minuto se refiere a el retraso en la obtención del grado de bachiller o licenciado en nuestro lenguaje, no el profesional. Sí. El sistema de la habilitación profesional en Europa y en Estados Unidos y en otros países es muy distinto. Es una etapa en que los estudiantes empiezan incluso a pasar parte importante de su tiempo trabajando. Por lo tanto, creo que tenemos que darle el valor que corresponde a esa primera etapa. La superduración de las carreras en Chile, ¿hay que revisarla definitivamente? Aquí hay dos conceptos. Uno, que nuestros estudiantes se demoran más, y eso no lo va a discutir nadie. Eso es escapar del plazo. Eso tenemos que trabajar para nivelar y lograr que esos números mejoren. Entre paréntesis, nosotros estamos mal, ¿cierto? 16%, pero creo que es importante tener en cuenta que el promedio de la OCDE, de todos los países más ricos del mundo, es 40%. Claro. Que no es un gran número, o sea, esto es un problema y tiene que ver con la masificación de la educación superior. Es bastante modesto para el grupo selecto de países desarrollados. Y luego está el otro concepto que cruza aquí, es la pregunta si nuestras carreras son más largas o no que en otros países. Y ahí es donde hay que comparar peras con peras, porque a veces nosotros comparamos lo que nos toma tomar un título profesional en Chile con lo que les toma obtener un bachillerato afuera, porque la habilitación profesional en muchos de estos países ocurre fuera de la universidad. Entonces, hay que mirar si nuestros currículos son largos. Nosotros en nuestra universidad hemos acortado currículum. La carrera de medicina hoy día la entregamos en 6 años, ingeniería en 5 años y medio. Por otro lado, tenemos carreras como educación, que tenemos algunas en 4 años, pero yo mismo veía ahora en Escocia que acaban de decidir alargarla a 5 años. Porque en algunos casos acortar significa menor calidad. Entonces, creo que hay que verlo caso a caso. No hay que ver las cosas agregadas porque estamos a veces comparando peras con manzanas y no cosas iguales. Sí. Por lo tanto, pero esa es una discusión de más largo plazo. Creo que esta es una oportunidad para que la discusión se centre en la formación de estudiantes y no solo en el financiamiento. Creo que hay cosas de corto plazo que ya he mencionado y de largo, y no dejar también de olvidar, el informe OCDE tiene otras frases por ahí, ¿cierto?
nuestros profesores de enseñanza escolar son los más mal pagados de la OCDE. Aún, porque Aún. se ha avanzado. Se ha avanzado, pero son los más mal pagados de la OCDE. Sí. Entonces, como país tenemos que hacer un esfuerzo mayor para valorar la profesión del profesor de colegio. Sí. Hablabas de la diferencia que hay que hacer y no mirar las cosas tan generalizadas. Usted hablaba de heterogeneidad de nuestros alumnos, por su origen, por su situación personal, por su preparación de colegio, pero también las instituciones son distintas, también las carreras son distintas. Correcto. ¿El comportamiento de titulación en plazos es igual en todas? Me imagino que no. ¿En qué sectores se da más esto? A ver, es diferente. Hay carreras con muy buenas tasas de titulación, yo diría, por ejemplo, educación, ingeniería comercial. Hay otras en que hay elementos externos que hacen parecer que son más largas. Derecho. En Derecho, el hito final de graduación es recibir el diploma de la Corte Suprema, que tiene una serie de etapas intermedias. Que son largas. Pero las contabilizamos en este proceso y a veces el estudiante ya está incluso a punto de trabajar, digamos. Entonces, y en las ciencias, y particularmente cuando hay una fuerte componente de matemáticas, de química, es donde probablemente vemos las mayores dificultades. Y tiene también una componente vocacional. Quiero ir también al tema de la heterogeneidad y los desafíos que nos plantean a universidades como la nuestra. En nuestra universidad, nosotros, si lo miramos desde el punto de vista de la PSU, tenemos alumnos desde los 450 hasta los 850 puntos. Ese es un tremendo desafío y una tremenda oportunidad. En nuestra sala de clase tenemos esa dispersión de estudiantes. Hay carreras que el último estudiante primero tienen 250 puntos de diferencia. Entonces tenemos que tener herramientas para apoyar y que todos avancen en conjunto. Es una oportunidad para que estas personas interactúen. Y eso no era así 30 años atrás. Los grupos eran más pequeños y eran más homogéneos. Y eso, mirado positivamente, es una consecuencia de una buena noticia que hoy día el acceso a la educación superior es para todos, o para casi todos, para muchos. Y falta entonces el elemento de profundidad, de perfeccionar nuestros procesos de enseñanza. Y también lo que muestran los números es que vamos en el trayecto correcto, los números están mejorando. Entonces creo que hay que profundizar y no solo quedarse en la discusión de cómo se va a financiar el alargue, porque eso es algo que todos sabíamos, no es una novedad. No lo hemos hablado. Yo no me he metido en el financiamiento. Usted lo ha esbozado unas 3 veces. ¿Por qué es el tema que se va a poner sobre la mesa nuevamente, ¿no? El financiamiento? Desgraciadamente para todo se requiere dinero. Nuestra ley de educación superior dice que el alumno que se atrasa, que no saca su título cuando corresponde, pierde la gratuidad. ¿Verdad? Una demanda tan perseguida por tanta gente en Chile que finalmente fue un derecho. Pero el costo del tiempo restante cuando un alumno se atrasa lo asume la institución y la familia. ¿De qué manera esta prolongación de años está significando también un factor que puede poner en riesgo el sistema? Y no solamente el sistema, sino que las mismas familias o las mismas instituciones. Claro. A ver, un tema complejo, un tema que se sabía que era así cuando se definió la ley de gratuidad, y creo que las instituciones tenemos que mejorar las tasas de graduación, pero no podemos hacernos cargos de esos años de extensión, porque para mejorar las tasas de graduación, para todos estos apoyos que menciono, necesitamos recursos. Por lo tanto, los déficits que se están produciendo por tener que hacerse cargo de la extensión pueden ser bastante dramáticos, especialmente para universidades regionales. Para nuestra universidad también significa una problemática, pero pondría también el énfasis en las universidades regionales. Por lo tanto, la institución no puede hacerse cargo de esto. Creo que la familia, creo que hay que mirar la situación socioeconómica de muchos estudiantes y ver si ya cuando lleva 1 año de extensión o 2 años de extensión, quizás va a haber que pensar en un pago compartido entre el Estado, un préstamo, y entender que necesitamos como instituciones poder resolver este tema. Por lo tanto, creo que hay que analizarlo, creo que hay que ser muy cuidadoso con no sobrecargar a las familias que no lo pueden hacer, pero eventualmente si son carreras que aseguran que esa persona va a tener una empleabilidad, quizás llegue un minuto en que ese último año podría ser pagado en partes iguales por el Estado, por los estudiantes egresados, siempre con contingencia al ingreso. Aquí hay que pensar que
detrás de esto hay dos caminos muy distintos. Aquellos que terminan recibiendo su título y mejoran su empleabilidad probablemente van a poder pagar. La situación compleja es cuando no se titulan y terminan con una deuda. Son hartos. Entonces, son hartos. Estamos viendo acá justamente. que solamente los que terminan a plazo son el 16%. Entonces, tiene que ser algo, si se va a diseñar, con contingencia al ingreso. Sí. Bueno, una temática amplia, relevante, desafíos de corto plazo, inmediatos y otros de largo plazo, en que hay mucha coincidencia, Juan Larraín, sobre todo en el énfasis y en el esfuerzo que hay que seguir inyectando a la educación inicial y a todo el proceso escolar. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que esté muy bien, que tenga buen día. 9 de la mañana con 35 minutos. Vamos a otro tema.